Estamos acá, primo, ¿qué tal? Perfecto, ¿todo bien? ¿Cómo Con andás? el uniforme de comunista hijo de puta. Ya esto parece, Exacto. estamos de rojo y negro, parece que nos Sí, coordináramos. exactamente, Todo exactamente. rojo y negro. Ahí va. Nuestro alrededor. Queda bien, ¿eh? Mirá, acá atrás también, rojo Todo. y negro. Queda Ahí va. bien, ¿eh? Sí, sí. Tenemos Es- alguna deformación genética radical que nos hace preferir estos colores. que es el rojo. De la sangre y el negro de la Ahí pólvora. va. Así terminaban los actos el MPP. Y después en la terminó década del siendo 80. el rojo, el negro de la etiqueta del whisky. El negro del petróleo. Ahí va. Y el rojo Nos reímos de esto porque en las redes, en Facebook, hay muchos mensajes, muchos de mucha gente de izquierda. Sí. Este es de una persona que es del MPP, por ejemplo. Comentar un poquito más para dar contexto. No, era un video corto sobre lo que comentamos en el programa pasado sobre la expulsión de Galliani, Ajá. de Galliani Pablo, Ajá. del sindicato de ADEMO Montevideo. Ajá. Ahí va. Su sorpresa, su enojo y el enojo de las redes de Ajá. por qué le hacían esto a este hombre, ¿no? A Pablito. Ahí va. Pobre Pablo. Creo que está igual, él fue medio cizañero en decir que no entendía, que la respetaba, Sí. pero no la entendía. Sí, claro. Podía haber dicho que la respetaba y punto. Claro. Se tendría que haber renunciado él antes, ¿no? Claro. Bueno, y ante ese pedacito de video donde digo que qué terrible que ahora las maestras tengan que andar dando explicaciones todavía de que expulsan a alguien que es parte del gobierno, de un gobierno que les afecta, o que expulsar a las maestras que boicotean una medida es algo normal. Claro. Hubo allí varios mensajes de gente que no entiende cómo funciona un sindicato. Mucha gente hablando de las minorías, del respeto a las minorías, que es algo que nadie duda. O sea, yo he estado en minoría generalmente en todos los grupos Sí. sociales que estuve. Sí. Y estuve en la cooperativa, en el liceo, en los gremios que me tocó participar. Y sí. Y uno ahí iba, peleaba mucho las medidas que quería impulsar cuando perdía, y la gente votaba por ir a ponerle lazos azules a los árboles. Ya iba yo como un pelotudo a ponerle el lazo azul a Claro, los obvio. árboles porque había perdido. Claro. Y yo pertenecía a esa organización. Claro. Y ellos me respetaban a mí porque no me golpeaban cuando votaba en minoría algo, Bueno, bien, ya era un avance. y me dejaban hablar. Claro. Y habían garantías de que los votos se contaban pertinentemente Ahí va. para ver que yo había perdido de forma democrática. Claro. Que no es el caso, no es gente que esté denunciando a Demu porque les robaron la asamblea porque contaron Claro. 2 votos más, 2 votos menos. Claro. No sucede eso. Entonces, andar explicando de que el respeto a las minorías en un sindicato tiene que ver con otras cosas que no es. El que no respeta a un sindicato es el que boicotea sus medidas. Claro. Y que esa persona que antes se le decía Esquirol o Carnero, en Uruguay creo que se usaba más el término carnero, al menos. Sí, claro. Yo Esquirol es me español. crié con ese término. Y sí. Es en España que se usa el término esquirol. Y que mencionábamos en ese video también que antiguamente, sobre todo en gremios como el de la construcción, se resolvía de forma violenta esa situación. Aparecen un montón de mensajes de gente que de esta nueva izquierda, en este almácigo que tienen ahí en Rincón del Cerro, de gente que escuchó muchos años M24 y le Claro. hizo mal. Perdón, antes escuchaban la 36, porque te recuerdo que en Ojalá que principio escuchen la 36. No, pero en un tiempo la audición de Sí. Mujica salía en la 36. Claro, y la de Tabaré también. ¿no? Por supuesto, yo escuchaba ambas en la 36. Ahora M24 la vendieron, ¿viste? ¿Sí? ¿Se sabe a quién? Sí, al Observador. ¡Ah! Finalmente se encontraron. Finalmente se encontraron. Bueno. El hijo pródigo vuelve al nido. No va a haber, creo que no va a haber grandes diferencias. No, por supuesto. No, hay un programa que yo miro en YouTube, ¿no? Yo no escucho más la radio. Ajá. Que está el historiador de Masi haciendo una columna, creo que es de mañana, hay unos pibes muy jóvenes que me gusta mucho lo que hacen. No sé qué otra cosa sucede en M24 durante muchos años, allí después de la 36, que salía el Pepe, creo que antes de ser presidente y durante siendo presidente era como un aló Pepe, parecía aló Chávez. Sí, no sé si fue Durante no, antes. No, seguro. no. Era ministro de Ganadería, sí. Sí, ahí sí.
Pero creo que ya la hacía ahí en M24 porque ya habían comprado M24, si no me equivoco. Claro, sí, en M24. Después de la 36 fue donde hacía la audición. Ahí va. Y ahí hizo la cátedra donde muchas de esta gente creo que vienen de esos polvos, estos lodos. Que nosotros en ese momento, no sé si estábamos en Radioactiva, en la Gran Sancho, vayas a ver en qué proyecto, que mencionábamos que nosotros teníamos mucho contacto en ese momento con el barrio. Y yo tenía la continuidad de escuchar a José Mujica. Por supuesto. Y iba al puesto y estaba seguro que iba a haber un par de zombies de esos que escuchen y repiten literalmente. Claro. Y la agenda de temas que presentaba Mujica, que era muy variada, muy entretenida, era casi literal lo que don Jorge iba al puesto y tiraba. Por supuesto. Datos sobre el petróleo, sobre lo que vale una vaca, lo que comía la vaca. Ahí va. De forma muy literal, ¿no? De los mismos enojos. Entonces, claro. Hay unos se daba cuenta de que esto iba a traer cola. Y acá está, ¿no? Hugo Tebos dice: comunista, hijo de la gran puta, ¿en qué país vivís, la puta madre que te parió, bastardo, hijo de una orgía? Me pone acá. Creo que quiere debatir políticamente el tema. Y dice, bueno, ahí viene la parte que dice, este hombre, ¿cómo que de izquierda? De izquierda, sí, porque usted a los comunistas, porque los comunistas venimos a entrar. Ahí está, porque en esa, sí, hasta esa frase, puede ser cualquier persona de otro partido. Hasta esa frase es un ultraderechista. Sí, es la generalización esa de comunistas son todos los liberales radicales que les dicen ahora, ¿cómo es esto? Libertarios. Ahí va. Dice. Son nazis, aclaro, ¿no? Son nazis. El gobierno anterior dejó deudas de más de $1.000 millones. Estos son los datos random que sacan por algún lado. Y un déficit fiscal alto. ¿Qué mierda les pasa? Basuras. Le están haciendo el juego a la derecha. Son los mismos que tuvieron nafta. No, son los mismos que no tuvieron nafta para hacer medidas al gobierno anterior. Son la mugre de la sociedad. Además, después pide que nos aplaten la cabeza. Siguen con la dictadura. Siguen con la dictadura en la cabeza. Ahí una matute tenés. Vos sabés que eso es lo que me confirma algo. Estamos hablando de alguien de la vieja escuela, ¿no? Este no es un recién subido al carro. Este fue el del primer ciclo de cursos. Claro, porque este es de la tanda de la teoría de los dos demonios. Claro, que le encanta ser el otro demonio. Por supuesto. Recordemos que es un discurso que se empieza a implantar acá, la teoría de los dos demonios. El MPP la empieza a implantar 2002, 2003, una cosa así. No recuerdo bien, pero 2003, tal vez 2003, 2004 es cuando el MPP empieza a implantar la teoría de los dos demonios, si no me equivoco. No, bueno, yo creo que el MLN en su propia forma de despreciar a los sindicatos y a las organizaciones sociales ya lo había instalado en su propio accionar, ¿no? Sí, pero ellos... En los diálogos que tenía... Hay que leer el libro de Blixen, que salió ahora. Ah, bien. Que habla sobre esos temas. Pero cuando el Bebe Sendik estaba haciendo... Era el hombre más requerido por la justicia militar. Y en el libro de Sendik habla de esto específicamente. Y venía a hablar al comando para negociar determinadas situaciones, ya ahí ellos se presentaban como la otra fuerza en disputa. Exacto. Que tenían diálogo con el hombre más buscado en ese momento del país. Claro. Es una locura, ¿no? Muy interesante. Y claro. Muy interesante lo que Blixen hace en base a ser protagonista de la época, a tener los años que tiene, creo que es muy prometedor. Voy a hacer justicia con Blixen y voy a decir el nombre del libro. Sí, por favor. Sí, porque además y a lo mejor podríamos charlar con él, porque tenemos un montón de temas para hablar con Samuel, que es un amigo de hace muchísimos, pero muchísimos años. Sí. De miserias y osadías. Ahí va, de miserias. Prometedor. Es prometedor el título. Perdón, a mí me da esa impresión, ¿no? Me da la impresión de que es de esa camada que ha venido radicalizando su discurso en forma paulatina. Yo igualmente me gustaría, no creo que lo mire, pero como para hacer referencia a algo que decía este hombre acerca del déficit fiscal. Yo quiero aclarar algo, el déficit fiscal es política de Estado.
O sea, es política bipartidista. ¿Tá? Nosotros le llamamos política de Estado a lo que son lo que ahora se llaman políticas bipartidistas. ¿Tá? Si ustedes se fijan, al término, yo les aseguro algo, 20 de noviembre de 2025, cuando cierre este gobierno en 2029, cuando se haga el balance de este gobierno, se va a ver que va a haber aumentado aún más el déficit fiscal. ¿Tá? Y tiene que ver con que es una política de Estado. En verdad es una política del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero, por supuesto, ambos partidos en disputa la toman. Y voy a explicar por qué es que tienen esta política de aumento del déficit fiscal a la vez que se quejan del déficit fiscal, que es algo así como lo que hacen los soldados israelíes, que es disparar y después llorar. Que tiene que ver con a quien beneficia el déficit fiscal en este país es dos cosas. Por supuesto, a la deuda estadounidense, pero fundamentalmente a inversores especulativos uruguayos que compran deuda uruguaya y que reciben los intereses de la deuda uruguaya. Entonces, los principales interesados en que aumente el déficit fiscal son los propios multimillonarios uruguayos que tienen sus inversiones en deuda pública uruguaya. Por eso son los que más necesitan que aumente el déficit fiscal. Entonces, un tipo como este que se queja, ¿cómo era que se llamaba? Hugo. Hugo. Este tipo, Hugo, que se queja del gobierno anterior, del déficit fiscal que dejó, no se fijó en los déficits fiscales anteriores que dejaron los 3 gobiernos del Frente Amplio, pero sobre todo no se va a fijar en el déficit fiscal que va a dejar este gobierno, que no va a diferir mucho, si bien a lo mejor no lo aumenta, lo mantiene igual. ¿Tá? Entonces, ¿por qué? Porque los que más ganan con la deuda uruguaya son los ricos uruguayos. ¿Tá? Entonces, por eso es que el déficit fiscal va a seguir aumentando. Porque además, quienes lo pagamos en verdad somos todos nosotros. Entonces, es otra forma en la cual los ricos nos sacan la riqueza. Entonces, está equivocado Hugo porque no entiende cuál es la verdadera política de su partido y sigue pendiente de las bobadas que dicen los políticos de su partido y no mira lo que hacen los políticos de su partido. ¿Ah? Entonces está atrapado como en esa especie de ensoñación esquizofrénica en la que hay un montón de votantes, pero no solamente del Frente Amplio, sino sobre todo también de la derecha, porque es a los que más les mienten. ¿Tá? Porque a los votantes de derecha les mienten tan descaradamente como se le miente a los votantes de izquierda. ¿Ah? Perdón, era eso. No, está perfecto. En un momento mencioné, lo estaba hablando, vacas, y me vino, dije, le voy a comentar con Ismael. Las vacas que nosotros, por una cuestión laboral, vimos zarpar hacia Turquía y Medio Oriente, y a Israel. Sí, claro. Y están de vuelta las vacas. Están de vuelta. Las vacas están volviendo, murieron muchas. Ah, claro, por supuesto. No pudieron entrar a Turquía por un tema entre privados parece que hay problemas de la identificación de las vacas, ¿no? Le fueron a mirar el código RFID. No coincidía. No coincidía y bueno, para atrás. Las vacas empezaron a morir. Y ahora están volviendo para atrás. Ajá. Y bajó el pulpón. En Uruguay no, pero es un dato random. Están viendo si la colocan en algún lado, en el camino, para atrás, si alguno dice yo. Y lo que pasa es que no tienen identificación y los países que pueden pagar los precios que iba a pagar Israel, Turquía, solamente los pueden pagar los estados europeos. O sea, por el camino, ¿qué te queda? No tienen la certificación veterinaria. Olvídate, no sé. No, ni siquiera un país africano a esta altura lo haría sin desmerecer y sin despreciar, porque en verdad ellos también tienen sus estándares. Miren que ya en África no es que pasa lo que a cualquier blanco se le antoje, ¿no? Entonces vuelven para acá y bueno, bajará el pulpón o verán cómo inventarle datos para cargarlos en la base y poder llevarlas a otro lado. Así que se rompió los dientes, Odone, ¿no? Porque era el que se rompió los dientes. ¿Por?
Y sí, porque era el que estaba impulsando esto, ¿no? Van a morir más de la mitad. Van a morir 1.500 vacas. Esto es algo que tiene su cuota lo tomamos para la joda, pero estamos hablando de muchos kilos de proteína, ¿no? Sí. Que de forma... la propia noticia habla de los privados que, o sea, para que vean el grado de falta de gestión. Claro. Si esto lo hubieran hecho, no es por defender a ningún Estado, ¿no? Una empresa pública, imagínate el revuelo que habría. Apenas hay un par de noticias, un par de cositas por ahí. Algún ganadero en Uruguay ofendido, ¿no? Pues se podía haber arreglado, porque ahora parece que todo se arregla. Siempre claro, obvio. Meté la vaca igual. Claro. Meté la vaca igual. Claro. Perdón, ¿cuántas vacas dijiste que parece que van a morir? 1.500. 1.500. Che, es una vergüenza, ¿no? Claro, perdón, a todo esto, ¿quién le va a pagar? Porque esta gente no... vos le vas a pagar. Por supuesto, por eso. Claro, es que la vaca esa la pagas vos. Claro, obvio. Porque después hay que darle una ayuda. Exacto, porque esa gente no se va a quedar sin cobrar, ¿no? Son de los más poderosos que hay en Uruguay. ¿Ustedes piensan que van a quedar sin cobrar? ¿Vos decís que va a bajar el pulpón? El pulpón, ya hay una oferta que coincide con esto, que dicen que no tiene, por supuesto, nada que ver. ¡Precios nada que ver! Claramente no es el pulpón que oferta ahora, no es la de la vaca, que ahora pobre está en el barco. No, obvio. Pero sí creo que se puede empezar a especular, que algunas van a llegar, se calcula que pueden llegar vivas la mitad. Es una locura. A mí lo que me preocupa es que esa oferta de pulpón no sea con la vaca que... Es una locura. No sea de la vaca que falleció en el camino y que va a quedar... No sé si se olvidaron de las técnicas de charque o todavía las pueden aplicar. Viste que el barco que nosotros conocimos, tengo el nombre acá del barco. Sí. Se llama... ¿Cómo era? El Spiridon 2. Ese. Como que era un gran establo de 3 pisos. No sé si no debe tener para meter la vaca muerta en un. No, cámara frigorífica. No, por eso, cámara frigorífica no sería tiene. la única manera de esto aprovecharlo. Claro, no, por eso mencionaba lo del charque, porque a lo mejor algún saladero viejo. Recuerda la técnica, digo porque probablemente quieran encajar, no van a tirar esas vacas al mar, ¿me explico? O sea, algo van a hacer con esas vacas también, y no me refiero solamente a llevar los cueros a senda, algo va a pasar ahí, algo va a pasar, algo huele, algo va a oler mal en el asado de fin de año uruguayo. Puede deducir muchas cosas, entre otras que estos acuerdos creo, uno puede pensar así, estoy diciendo, voy a hablar dentro de total, esto, lo que viene de ahora en más es absolutamente suposición. Uno puede decir, bueno, en el estado con la necesidad que tiene Turquía e Israel de este ganado, esto solamente se puede explicar porque otros productores de vacas, que ya sabemos que en Europa hay muchos y en Estados Unidos es otro, claro, así como Estados Unidos es capaz de doblarle el brazo al gobierno de Uruguay para que no compre patrulleras oceánicas chinas, claro, y las compre en otro lado, perfectamente uno puede decir, bueno, estas trabas pueden tener que ver con Europa, que son los que apoyan el genocidio en Israel de forma directa, Estados Unidos y Europa. Lo de Uruguay lo de Turquía con Uruguay es un aspecto económico, ¿no? Es una necesidad que si se cubre por otro lado, bueno, a mí me cuesta pensar que si las vacas eran realmente necesarias, alcanzaría con que los turcos mandaran un veterinario al barco, hicieran todas las investigaciones, y las vacas no significaban, como dicen lo que dice hoy el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que estas vacas no tienen ninguna enfermedad, ni ningún problema de salud, lo cual les creo. Claro. Entonces sí es raro que no se arregle. Porque dale, boludo. Y sí. Precisar las vacas, tenemos un negocio enorme en el Medio Oriente. Claro. Y hasta lamentablemente tampoco hay una razón humanitaria. Si la ONU les podría llevar esas vacas a la Franja de Gaza, serían, después de un análisis pertinente médico, sería de buena ayuda, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que la humanidad ha decidido es que las vacas se mueran y que vuelvan
algunas a Uruguay que no sé en qué estado van a llegar también. No sé si tienen recuperación, no soy veterinario ni ganadero. Claro. Pero hay algo que huele mal, como vos decís aquí. ¿no? Sí. No, está mal. No, yo la otra cosa que estoy pensando es... Y lo último, espera. Sí, dale. El año pasado se exportaron en pie casi 400.000 cabezas de ganado. Es un número importante, ¿no? Sí. Casi todas a Medio Oriente. Ahí Claro. En esa zona. Sí, yo en ese caso dudo que hayan ido todas a Israel, pero... No, en la zona. Ahí va, por eso, evidentemente hay No, Israel ya dimos el dato que el 10% de la carne que consume Israel es de uruguaya. Exacto. El 10%. Exacto. No, y que probablemente esté aumentando en este momento y que el tema es que como no deben tener la suficiente cantidad de rabinos acá para certificar la carne kosher, porque se necesitan rabinos para eso, es decir, en el método kosher judío se requiere eso, un rabino que supervise independientemente de que el matador tiene que tener una cierta pericia. Pero entonces tal vez sea, bueno, llévenlas a Turquía, porque de última en Turquía debe haber más mataderos, porque Turquía es un país... Tiene una mayoría musulmana. Los musulmanes también comen esto que se llama kosher, ¿no? Claro. O sea, es lo mismo, porque de hecho la famosa comida kosher judía en verdad es comida, tiene que ver con la tradición del Levante, ¿tá? Entonces es más o menos lo mismo. Y el tema ahí debe ser, por un lado ese, y por el otro lado es realmente la economía israelí está cada día peor. Le están pagando con tokens a los soldados, entre otras cosas, que es algo así como los patacones, aquellos famosos patacones que eran como esta especie de moneda ficticia que crearon, y le están solicitando compras a crédito a varios países sobre varios insumos, porque el problema es que lisa y llanamente no les da porque, o sea... No tienen por dónde estirar la sábana, por decirlo así. Entonces, a lo mejor se me ocurre a mí que puede ser parte del asunto, que es tipo, bueno, esta compra la habían arreglado inicialmente por por un valor o por un método de pago que finalmente no prosperó. No sé, es una de las cosas que se me ocurre acorde a la situación actual. O sea, porque en verdad la carne la necesitan, la aprecian, es un lujo del cual ellos no se van a privar. En verdad, podrían, yo qué sé, por el lado de la cantidad de rabinos que tendría que venir, ponele que a lo mejor no se hacen tanto problema, pero para ellos probablemente sea más cómodo que lo haga Turquía, es decir, que la faena se haga en Turquía. Pero entre eso y el método de pago, porque tal vez ahí el problema era que le tenían que pagar a Turquía. Y yo quiero aclarar que la relación entre Israel y Turquía, si bien Turquía ayuda mucho, no en vano Turquía le tiene puesto un embargo de cemento a Israel. O sea, Turquía no le vende cemento a Israel. Le venderá petróleo, le venderá un montón de cosas más, pero cemento no. Y mirá que eso lo jode. No, y después, todo esto que está en el plano de la deducción, sí. Lo otro que me parece extraño es que el gobierno uruguayo, más o menos lo que dijo hasta ahora del tema era que era un lío entre privados, ¿no? Y ahí hay un problema de concepción de país, sí. En el marco del capitalismo. No estoy diciendo nada nuevo, que es, ¿qué? ¿Cómo? Claro. ¿Qué estás diciendo? O sea, imagínate que una exportación de acero norteamericano de una empresa privada, de las muchas que hay, tiene un problema de este estilo si el gobierno de Estados Unidos no va a presionar, a saltar, a preguntar, a decir algo. Es extraño hasta como nuestra concepción equivocada en los tiempos que se viven. Creo yo que no me parece acertada esa. Dentro de la lógica de lo que es un país capitalista, en el marco del capitalismo, la vaca es el petróleo de Uruguay, es la materia prima por excelencia, la estamos vendiendo caminando, todavía ni siquiera tiene valor agregado. Y no hay una cuestión ahí que vos hayas visto al Estado uruguayo, no sé, capaz que han hecho un montón de cosas, pero eso de no levantar olas, se está llegando a un extremo que no sale el canciller a decir, bueno, sí, hablamos con el ministro, el embajador de Turquía, vimos tal cosa, nada. Es un lío entre privados, se mueren 1.500 vacas, donde el Estado uruguayo pone un montón de subsidios, la sociedad uruguaya está allí, hay un montón de trabajadores atrás. Claro. Hay un puerto, hay una imagen, hay toda una cuestión que no me digan que no tiene ninguna relevancia pública
ni incidencia la devolución, porque la parte de la devolución no se sabe si las vacas tienen una peste, claro. Queda una nebulosa ahí muy extraña. Claro, pero además otra cosa que es, suponete, ¿no? Si yo fuera empresario del sector agropecuario, del sector pecuario, ¿no? Entonces me dedicara a la exportación de vacas. ¿Y qué seguridad me da a mí el gobierno? Porque a mí no me importa si el gobierno o sea, yo sé que el gobierno me va a pagar las vacas, que se mueran. ¿Me explico? Acá el problema es que el gobierno no va para adelante en abrir un mercado nuevo, en que había un negocio ahí para hacer con los turcos y el gobierno no fue para adelante. Entonces, ¿qué garantía me da este gobierno? Porque yo no quiero recuperar la guita de las vacas, porque yo lo que voy a decir es, lo que iría a decirle, porque los empresarios piensan así, es, yo pierdo de ganar. Yo pierdo de ganar porque ahí había un mercado que se podía abrir y este año vendía 10.000 y el año que viene vendía 15.000. ¿Entendés? Entonces yo perdí de ganar el año que viene y te voy a hacer un juicio. O sea, si lo pienso tal cual son. Entonces, no, por donde lo mire. De hecho, todo el capítulo de las tarifas de Trump supuestamente es para defender la industria estadounidense y lo hace el gobierno. En verdad es para defender el sistema financiero estadounidense, pero la cuestión es que es el gobierno que sale a defender. Sí. ¿Me explico? Entonces no, realmente es como que viven en babia. Sí, y está bueno, vos hace mucho que venís diciendo que el liberalismo es mentira, pero lo que está bueno es empezar creo yo, a desarmar esa imagen de pragmatismo, ¿no? Bueno, son pragmáticos. El Uruguay, vamos a hablar de Uruguay, porque si no me abro mucho y me entrevero. Sí. El Uruguay tiene el partido de la alternancia, es pragmático, estamos defendiendo los intereses del Uruguay. Ya fue el debate izquierda-derecha, nosotros tenemos una visión moderna. Y después pasan una serie de cosas, como lo de Cardama, o como esto, noticias más relevantes y otras que están ocultas, claro, que dejan en evidencia que acá no hay ningún proyecto de país en el marco del capitalismo, ni de la competencia, ni de nada. Hay como cosas ahí que terminan defendiendo ciertas corporaciones, sin ir más lejos la última. Nosotros nos criamos aquí con una falsedad que era que no se podía hacer un subte en Montevideo por el suelo rocoso que no permitía esa construcción. Lo dijeron hasta el hartazgo, hasta que Salgado, cual Moisés, en el que abrió el mar, ¿qué mar fue? El Rojo. El Rojo. Bueno, se paró Salgado en la Plaza Independencia. Hicieron un estudio que lo hizo la Intendencia en varios puntos, en la Plaza de Independencia, en el Ejido 18, en la Plaza de los Bomberos. ¿Y qué les dio el resultado? Que se puede hacer un túnel, ¿para qué? Para que pasen los ómnibus de Cutsa por abajo. Entonces, hay que hacer... ¡Otro más! Salgado logró un milagro, que es convertir todo el fondo rocoso de la cuchilla que está debajo de la avenida 18 de Julio y hacerla y hacer polvo esa piedra que no permitía el paso de un subte, pero sí el túnel, no para un subte, pero sí para sus bondis. Es un milagro. Entonces termina siendo, no se hace el puente Bella Unión Caseros del lado de Argentina, ya está el acuerdo de que se haga, se traba del lado uruguayo, porque hay uno que tiene un camioncito que no quiere que, no, la empresa que no sé qué, el otro no hacemos el puente de Colonia a Buenos Aires porque está el otro muchacho que tiene sus intereses. Entonces al final es un gobierno que administra intereses privados mezquinos. Hoy voy a hablar mucho de eso en esta primera hora. Y del otro lado vemos cómo hay intereses, por ejemplo en Argentina, ahora voy a pasar un video de TikTok de dos pibes que manejan información sobre cosas que nosotros dijimos acá, sobre el canal Magdalena, ¿te acordás? Sí. El problema que tiene Argentina es que para salir a aguas territoriales, a aguas internacionales, tiene que pasar por el canal Punta del Indio, que comparte con Uruguay. Nosotros entramos, mordemos. Y como acá ese tema está desvirtuado, poco informado, la población no tiene la menor idea, hay un grupo muy chico de trabajadores que lo denuncia y no le dan pelota, las autoridades y los partidos políticos no lo ponen arriba de la agenda. Es un tema estratégico, muy estratégico, y que del otro lado del charco se vive como tal. Mira, vamos a mirar esto. Dale. ¿Sabías que si, por ejemplo, un barco
argentino quiere ir desde este puerto en Rosario a otro puerto argentino como el de Bahía Blanca o uno en la Patagonia, tiene que primero pedirle permiso a Uruguay, pagar, esperar y recién ahí volver a ingresar en aguas argentinas. Esta vía termina en Punta Indio, Uruguay, donde comienza el verdadero trama geopolítico argentino. Nuestro país no cuenta con una salida soberana y directa hacia su propio mar. Sí, así como escuchaste, la Argentina bicontinental no tiene conectadas sus vías fluviales con sus vías marítimas. Todo lo que entra y sale por nuestros ríos debe pasar por Punta Indio, un canal angosto de una sola vía, mal orientado a las corrientes y extremadamente propenso a la sedimentación y las demoras. De hecho, el 65% de toda la espera de los barcos en la vía navegable troncal ocurre justo en este cuello de botella. Frente a este tapón logístico y deliberado, existe una solución concreta y soberana, el Canal Magdalena. La obra de infraestructura geopolítica más importante de Argentina es una vía al sur, mucho más cercana a nuestra costa. Se proyecta con un ancho de 150 metros y una profundidad inicial de 36 pies. La ventaja es abrumadora. El Magdalena sería un canal de doble vía y, a diferencia de Punta Indio, estaría naturalmente alineado con las corrientes y los vientos predominantes, por lo que necesitaría un 45% menos de dragado. Con el Magdalena ya no tendríamos que pasar por un tercer país para seguir por nuestras propias vías, y mucho menos por Uruguay, que oficia actualmente de aliado logístico de la OTAN y del Reino Unido. Con la construcción de este canal se consolidaría, de una vez por todas, la verdadera Argentina bicontinental. Y, por ejemplo, el almirante Irízar, clave para las campañas antárticas, ya no tendría que pedirle permiso a nadie para sus expediciones. Solo por el ahorro en tiempos de espera y combustible, se estima que Argentina ahorraría entre 85 y 89 millones de dólares al año. La navegación entre puertos argentinos se reduciría hasta un 80% con un ahorro de 15 horas en el trayecto sur a Santa Fe o a Paraná, dinamizando nuestra economía interna. El costo total de la obra ronda los 271 millones de dólares, por lo que su construcción no es un gasto, sino más bien una inversión estratégica que, con el ahorro que generaría, se autofinanciaría en 3 años. Con este canal integraríamos el río Paraná al mar argentino para ir de a poco ganando terreno hacia nuestras Islas Malvinas y también conectarnos con la Antártida. Para volver a ser la nación fluvial y marítima que estamos destinados a ser. Ya, pero que estamos destinados a ser, me encanta. Si no aparece un mensaje mesiánico ahí, es como que no. Dos pibes que deben ser peronistas, me imagino yo. Es una posibilidad, sí. Pero lo que quería contrastar era, está el tema en algún sector de la población juvenil, yo no sé si los jóvenes, que me perdonen, de algún sector político de Uruguay, de los que creen en esta construcción del Estado y de la nación, porque creen o no creen, o sea, ¿cantan el himno o no cantan el himno en los actos? ¿Se emocionan o no se emocionan? ¿Creen en la identidad nacional? Yo no, pero yo les tiro el dato, claro, que para hacer eso tienen que preocuparse por estos temas. Claro. Tienen que reclamar estos temas. Acá estamos comiendo vamos a comer de la mano. Ya lo vimos. Claro. O sea, y lo dice, lo decimos. Viene Macri, estuvo impulsando este tema, no lo logró. Bueno, deben haber unos quilombos bárbaros de por qué no. Entre ellos los afanes que las empresas argentinas tienen, ¿no? Que sí. Lo ha denunciado las coimas y un montón de Claro. cosas más que le ganan a cualquier proyecto de soberanía argentina. Ahora, el tema está ahí. El proyecto lo inventaron los milicos en la dictadura. Veíamos Claro. en el año 70 y pico, ya estaba el canal Magdalena arriba de la mesa. Sí. Y Uruguay va a salir perdiendo. Sí. Entonces, si no dragamos, si no invertimos, que es lo que reclama el SUPRA, el Sindicato de Trabajadores Portuarios, va a haber un problema estratégico que además conecto con esto, de que el tema ni siquiera acá prende en discursos nacionalistas de izquierda ni de derecha. O sea, no está en la agenda. Uh-huh. No, yo, lo que está claro, primero que nada. Me encantó lo de ser aliado de Uruguay, aliado de la ONU. No, de la OTAN, de la OTAN y del Reino Unido. Bien metido. Bien. Del Reino Unido es cierto. Sí, no, pero de la OTAN también. O sea, de la OTAN, aliado de la OTAN. No calificamos para eso porque, a ver, somos una. El ejército uruguayo va a ser aliado de la OTAN. Va. Es el peor ejército.
perdón, debe ser de los peores ejércitos del mundo. Pero de todas las Américas es el peor. Véanlo en la página Global Firepower, ¿tá? Que es tiene un indicador bastante fiable. Es el peor de todo. O sea que la OTAN va a querer, digamos, sumarse esta carga que es el ejército uruguayo. El ejército uruguayo es un ejército de ocupación. Lo que sugieren ahí, el ejército, que ese ejército de ocupación también funciona como veleta. Claro. De contarle, pasó un buque argentino allá, de aquí. Pero ¿no? porque el ejército uruguayo, además de ser un ejército... a ver, ¿por qué piensan ustedes que hay tanto narcotráfico en Uruguay? ¿Quién ejerce el control de fronteras? ¿Por qué piensan ustedes que históricamente existe el contrabando en Uruguay? No solamente porque es una tradición cultural uruguaya en la frontera contrabandear, en cualquier frontera, pero en la frontera uruguaya es histórica, es una cuestión cultural, es muy importante culturalmente el fenómeno del contrabando. Pero ¿quién les parece a ustedes que debe de alguna manera regular y posibilitar eso? ¿Quién tiene el control de fronteras? ¿Quién protege las fronteras uruguayas? ¿Y cómo es que pasa toda la cantidad brutal de narcotráfico que entra y que sale de Uruguay? ¿No se entera el ejército uruguayo? ¿Quién les parece a usted que puede estar mordiendo, beneficiándose de eso? No, pero el ejército no, la ve pasar. La armada la ve pasar. La fuerza aérea la ve pasar. Son así de ingenuos. El ejército uruguayo acá cumple otras funciones que no son las que supuestamente están estipuladas. Aparte son de las únicas cosas que... Entonces a la OTAN no le interesa. Son de las pocas cosas que no se reclama privatizarlas. Por supuesto. No funcionan. Claro. Pero no, sin embargo, esas no se reclaman la privatización. Yo creo que en verdad ya está privatizado. Ese es el problema. Es una pequeña... El ejército es como una especie de digamos... de territorio feudal, donde hay distintas figuras históricas vinculadas al aparato militar acá en Uruguay que tienen sus feudos, ¿no? Y por ejemplo, el episodio de las dos lanchas y Cardama y todo lo demás, ahí tenés una disputa de un feudo, gente que tiene acceso a la caja, no chica, a la caja grande de Uruguay cuando se le antoje, porque pelar 30 millones de dólares de los fondos uruguayos no lo hace cualquiera. No creo siquiera que un ministro tenga ese acceso de disponer así alegremente, agarrar 30 millones de dólares y depositarlo donde se le cante. O sea, fíjense en eso. Un mando medio de la Armada tiene más capacidad de acceso a fondos que un ministro, que el ministro de Economía y Finanzas, por ejemplo. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar? O sea, yo creo que no está privatizado porque ya es un feudo. Es un feudo que no responde a ningún interés estatal. No, comparto lo que decís, pero ahora, en la lógica de que queremos privatizar lo que anda mal, acá legalmente el ejército no está privatizado. No, por supuesto. Y nadie dice, che, esto dejan pasar la cocaína, esto se escapa, hay contrabando, no anda, pongamos una empresa privada. Ahí no, ahí el Estado es fuerte, nadie privatiza la justicia tampoco. Lo de juez y gendarme, Estado como juez y gendarme es sagrado. Claro. Los que creen, los que se dicen liberales y están en contra del Estado, pero no tanto. Claro. No, yo porque quería volver a algo que vos habías dicho en un principio, que es esto del pragmatismo. Ajá. El pragmatismo es otro mito. Bueno, porque va de la mano del liberalismo. Claro, por supuesto. Dos hermanos bobos. Por esto que vos traías al principio, que son las vacas que se están muriendo. Eso no es pragmático. Eso es un desastre. Desde luego. Pero hay un montón de cosas más, no solamente de la economía uruguaya, sino elijan una economía. Y les vamos a mostrar cómo este asunto del pragmatismo es una idiotez. Es uno de los tantos mitos que tenemos metidos adentro, como la izquierda, el liberalismo, no sé qué. Todos esos son mitos. Son mitos discursivos que nos entretienen son como pelotitas. Entonces uno que se queda mirando las pelotitas, mientras tanto va pasando otra cosa. Los pequeños grupos de poder de este país o de cualquiera se destrozan y se arrancan los ojos con todo lo que pasa, mientras nosotros estamos viendo las pelotitas pasar. El pragmatismo, el liberalismo,
el cristianismo, el catolicismo, no sé, ¿qué pelotita quieren? ¿Qué pelotita siguen? ¿El evangelismo, el sionismo, la izquierda? Son todas pelotitas, no existe eso. En verdad lo que existe son corporaciones que están permanentemente viendo de qué forma beneficiarse de la estructura madre de todo el asunto, que es el Estado. O sea, yo lo resumo así, después lo podemos ir prendidos a la teta. Exacto, y por eso es que además el Estado nunca se va a achicar. El Estado necesita ser más grande pero no para potenciar una economía, porque, por ejemplo, hay países en los cuales, no sé, ponele en China, el Estado cumple una función específica que es potenciar la economía. Entonces, por ejemplo, tiene en la órbita pública los sectores estratégicos para poder dinamizar el capitalismo, la economía capitalista. Sí, sí. Ese es el rol del Estado chino. Le fue bien. Le está yendo bárbaro y va a seguir. Y va a seguir. ¿Tá? En Rusia está pasando lo mismo. Es decir, ¿cuál es la función del Estado? Es dinamizar el capitalismo. Le va bien, creció la economía rusa creció posguerra. En plena guerra o posguerra. Ya la estás liquidando. Ya se terminó. Sí, ya está, tenés razón. Bueno, la cuestión es, ahí es donde verdaderamente están aplicando un proyecto capitalista que no es otra cosa que el modelo clásico. Es el modelo de Adam Smith, es el modelo de Stuart Mill. Ahí están haciendo las cosas en serio. Lo que hay acá son payasadas. Lo que hay en Estados Unidos es una payasada. Decir que es capitalismo. No existe eso, muchachos. Mirá, vamos a ver esta otra noticia. Esta imagen, ¿qué te inspira? ¿Ves un montón del mapa mundi con un montón de puntitos? Pará, déjame ver los puntitos dónde están y te puedo decir. Vas a enfocar, después vas a mirar de arriba. Esta empresa está acá, es una empresa uruguaya, señor, que está en Villa Felicidad, ahí en el eje de la Ruta 5. ¡Upa! El Grupo RAS. En todos esos lados tiene oficinas. Ajá. Y grupos logísticos. Empezaron hace 35 años como despachantes de aduana. Ajá. Y ahora están en todos estos lados. Están en todos esos puntos. O sea, estar quiere decir que tienen a alguien ahí que le gatillan. Más de 1.000 trabajadores. Ajá. Oficinas en todos lados. Y esto que te iba a decir, escuchá bien lo que te voy a decir. Sí, sí. Pero estás escuchando bien. Dale. No. Ellos ahora van a invertir en Uruguay y... porque son uruguayos que no habían invertido. No, han invertido muchas cosas. Empezaron acá. Ok, dale. Debe estar dentro de la lista de los más ricos que publicó Brecha. Sí. O deben tener mucho que ver con eso. Ajá. Y estuvieron pensando y descubrieron un método revolucionario, porque ellos se dedican al despacho de aduana y a la logística, ¿verdad? Ajá, sí. Galpones, acopio de madera, granos. Ahí va, bien. Pensaron y descubrieron un método que va a ser revolucionario. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Tren. Una locura. No. Parece que vos metés lo que entran en 400 camiones. Ajá. En un solo vehículo, wow, con un motor a gasoil, boludo, que mañana puede ser biodiesel. No, pero ¿se puede eso? Contamina como 4 veces menos que el equivalente. No, perdón. ¿Está creada esa tecnología? Yo no lo puedo creer. Vos. Ayer vinieron las 3 primeras máquinas al puerto de Montevideo para esta empresa que va a operar conjuntamente, ahora fuera de joda, conjuntamente en la vía de Ferrocarril Central. Claro. Pero hoy en la nota que escuché en la radio... más o menos con Emiliano Cotelo se desayunaba de las bondades del tren. ¡Wow! Y era una locura. Increíble. Pero no solamente está pasando eso, sino que muchas empresas se están construyendo a la vera de la vía. O sea, parece que boludo. En cualquier momento se arma un pueblo nuevo. No te puedo creer. Sí, parece una película de ciencia ficción. Justo aparte, me encantó lo de Villa Felicidad, donde está la claro, pero... Y atención a esto que te voy a decir. Sí. Tal vez, capaz, en esas mismas vías que se van a extender a Rivera, sí, que le agradeció a los trabajadores de AFE que hicieron un trabajo enorme para el trayecto ese que quedaba de Tacuarembó Rivera. Sí. Se reconstruyó, ya está habilitado, ya hay posibilidades de ir del puerto de Montevideo a Rivera. Ajá. Chao, estamos entrando en el siglo XXVIII. En el siglo XIX, boludo. Entonces decía el tipo que se abre una posibilidad
de que vaya gente. Aparentemente en el tren. Yo No, nunca- no. Hasta lo que eso está, pero que pueda subirse gente. Gente, señor, se puede subir No. gente Escucha, en una máquina vamos a hablar en que forma te lleva pero vamos a hablar de en forma forma directa a Te Rivera. voy a pedir que hables. Casi sin parada. Delirios no, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. Lo La escuché en la gente, radio hoy, señor. No lo escuché en la Carve. gente en el mundo se mueve con el bondi, No lo señor, escuché en o Carve. con el avión. No lo escuché en Carve, pero. ¿Qué lo es escuché. eso del del tren? ¿Qué dijiste? Del tren. Se ¿Será el- llama tren. La gente no, eso no existe. Entonces- todo eso de los trenes rápidos de Japón, de cosas, todo eso es propaganda. Y este es un buen ejemplo para hablar de lo que venimos hablando de un Estado que labura para un grupo de empresarios y nada más. Porque todo su relato, esta empresa tiene 35 años. ¿Con quién laburaba anteriormente esta empresa antes de hacer esta exportación? 3 máquinas, 70 millones de dólares. Te digo para que te vayas haciendo una comparación con las lanchas. Ajá. La compraron en Estados Unidos en una empresa que heredó toda la tecnología de la General Motors. Todo esto que estoy diciendo está en internet. Estoy viendo los ómnibus de la Honda, los GMC. Los rearmaron ahí, los están desplazando. Bueno, se lo van a comprar. Van a comprar 7 locomotoras. Ajá. Van a tener 25 vagones cada una. Ajá. Y para esta empresa, RAS. 70 millones de dólares 3. Ajá. Eran 2 lanchas, 90, vale caro. Parece que a nosotros la Honda va siempre de 100 millones de dólares un poquito menos. Estos tipos que no paran de crecer y de ganar dinero, a eso iba. ¿Con quién laburaban antes de hacer todo este negocio? Ahí va. Con AFE. Con AFE. ¿Te acordás que AFE después privatizó, hizo una empresa privada dentro de la órbita de AFE que se llamaba Logística Ferrocarriles del Uruguay? Sí. Que era amarillo y también Sí. pintaron unos trenes. Que milagrosamente esos ferrocarriles quedaron en desuso. ¿Por qué? Porque no entran en las vías nuevas. No pensaron en ese detalle. Entonces, Justo pasa que no había medido. No Me sirve. había olvidado el metro y ta. no sirve. Y además, los trenes de UPM, me desayuné hoy, lo digo rapidito esto porque da para hacer un programa especial. Para un segundo. ¿Qué decían del pragmatismo? Perdón, pragmatismo. ¿qué decías del pragmatismo? Ta. Entonces, el Estado tenía un negocio que había que cerrar porque daba déficit y era una porquería. Y ahora aparece una empresa que hace el mismo negocio y es un éxito inconmensurable, donde incluso le da para comprar ferrocarriles en Estados Unidos. En Estados Unidos a precios faraónicos. A precios 70 faraónicos. millones de dólares 3 son 20, 40, 20 y pico de millones de dólares cada máquina. Claro. Que a su vez tienen que gastar un montón de guita porque UPM, cuando hizo el tren, tienen un servicio de comunicación con la torre de control Ajá. que es europeo. El sistema es un sistema europeo que es el más caro del planeta. Vale más caro que Japón, más caro que el de Estados Unidos, que el de Brasil, por supuesto, porque Brasil parece que para nosotros queda en otro universo. Claro. No le preguntamos nada a los brasileños. No. Que estamos ahí a 3 horas y media de Chuy, o sea, para ir a hablar con alguien. Me encanta. Entonces eso hace que los trenes sean más caros porque este sistema solamente lo venden los europeos, que tienen un sistema que además se puede, el de la torre de control puede parar el tren si quiere con un botón, por más que haya un maquinista. Wow, eso es, pero en serio está esa tecnología, yo Existe. no lo puedo creer. Existe en Uruguay. No lo puedo creer. Y a todo esto el tipo invierte todo eso y gana guita y pone todas estas empresas que están aquí. Era esta, ¿no? La que. Acá está. Todas estas empresas con esa ganancia. Ajá. Y no paran de crecer. Y el tipo le creo totalmente. Entonces digo, ¿cómo que el Estado era un negocio vetusto? Ajá. Que era meter granos y maderas en un contenedor, en un trencito que viaja y cubre lo que hacen un montón de camiones, lo hace un solo vehículo. Entonces nos hicieron creer que eso no tenía sentido. Y ahora aparece uno que reinventa
el mismo medio de transporte, porque aunque el tren se vista de seda, es un tren Claro. que lleva unos vagones, ¿no? Ponerle toda la General Motors Company's Trails Park. Paraguay hacía trenes antes de la guerra de la Triple Alianza, en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué me estás jodiendo? Los trenes, dale, boludo. Porque ahora si digo que por qué no hacemos los trenes nosotros, no, por favor, vos vas a terminar linchado, boludo. O sea, decir, ¿por qué no hacíamos unas lanchas? No, por favor, ¿cómo? Tren? Nosotros somos incapaces, ¿entendés? Somos inútiles, por eso no. ¿Cómo vas a ir contra el mito de la inutilidad uruguaya? Estuve también averiguando que eso de que el tren no coincida es una vieja estrategia del Imperio Británico que hizo, por ejemplo, vos te vas en un tren en Uruguay y vas a Brasil, no podés ir Claro. porque tienen tochas, se llama, creo, Sí. el ancho distintas. Sí. Eso fue parte de una intervención ¿cómo se llama? Administrativa, no. ¿Burocrática? Parecido, ahora me va a salir la palabra. Cuando hay gestiones de países que no llegan a la guerra, pero Diplomáticas. Una gestión diplomática del Imperio Británico que dijo, bueno, ustedes se industrializan, pero los trenes se cortan en la frontera y no me inventan a hacer un tren como el que va a hacer, a la postre tiene que venir China a hacer un puerto en Perú, y ahí sale el tren interoceánico que va a unir Perú y el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y el gobierno de Lula, y ya empezaron las obras. Claro. Y nosotros vamos a quedar afuera de eso. Exacto. Hablando del canal Magdalena por Exacto. abajo y la vía interoceánica que tiene otra tucha, que no vamos a meternos con el puente así tipo T, Ahí va. por Rivera, para arriba, que sería lo lógico. No, por favor. Y estamos a Arafue. Ajá. Arafue estamos. Y este tipo, la empresa RAS, lo que está haciendo es abrir empresas en todo el resto del mundo y meter trenes en Uruguay y hacer que eso que parecía que no tenía sentido lo tenga de golpe, porque parece que es un negocio millonario, Claro, poner un tren. Impresionante. Y ahora que el tren de pasajeros sí. parece que él también ya pidió el permiso porque dice que es viable. Claro. Es viable poner un tren a Rivera. Sí, yo lo veo que si va por ese camino va a terminar en una cuneta. Ya sabemos lo que pasa, ya sabemos quién manda acá en el transporte de pasajeros en Uruguay. Manda un pequeño grupito de gente. Mira, hay que ver quién hace las cunetas también. y ahí vemos. Después te contesto, déjame ver la licitación de la cuneta. Si no hace el primo del que van a matar. Claro, y arregla. No me extrañaría. Este hombre también quieren hacer un desvío Ajá. de Rivera a Salto. Ajá. Porque ahí ya tienen varias empresas argentinas que ahí sí tenemos el mismo ancho. Por eso Claro. estaba Y porque el claro. tren que inauguró Mujica con Cristina, que duró un viaje, Claro, bueno, bien. que iba de Paysandú a Claro. un lugar de la nada en Argentina, Claro. que era para que fracasara. Porque Claro. tenías que ir a Paysandú a tomarte el tren. Claro, porque somos dos colonias. El porque, tren de los pueblos libres. El Claro, tren de los pueblos libres. Ahí va, de los pueblos libres le encajaron todavía. Encima me encanta. Ese es uno de los grandes hitos de los fracasos Ahí va. que se hicieron pensando en el Claro. fracaso, ¿no? Porque, Así nos joden más con el tren. claro, porque el tema es, el tema con ser colonia es ese. El tema con ser colonia es que vos le comprás toda la metrópoli. ¿No? Le compras toda la metrópoli, le entregás toda la riqueza, cosas, no sé qué, admirás a la metrópoli, viva la metrópolis, y te la bancás, crees que sos inútil y no sé qué, todo esto. O sea, ahora lo que pasa es que, como de alguna manera el contexto geopolítico nos está dejando en evidencia, hay que terrajizar el discurso. Entonces ahora abiertamente tiene que haber tanto gente de derecha como de izquierda hablando de la inutilidad, hablando de la imposibilidad, hablando de... ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque el problema es que ahora las alternativas a ese imperio que está cayendo, que es el imperio británico-estadounidense, es el imperio inglés, ¿ah? Está cayendo, y el tema es que van a cinchonear de sus colonias hasta el último minuto.
hasta el último minuto, y nosotros somos parte de esas colonias. ¿Por qué Brasil, por qué Perú están haciendo esto? Y bueno, tiene que ver con algo que decíamos en el contenido anterior, que es que el proyecto de colonización de América es un proyecto fallido. O sea, si vos te pones a pensar cómo Brasil, cómo la burguesía brasileña de repente responde a sus propios intereses, a los intereses de la burguesía brasileña, y está en una guerra civil porque, claro, se quiere deshacer del lastre de Estados Unidos y de Occidente. Pero también cómo en un país como Perú, la burguesía peruana empieza a responder a sus propios intereses, que entiende que están más ligados a China, ¿no? Y así irá pasando, ¿no? Así irá pasando, en algún momento a Chile le llegará el agua al tanque, ¿no? Y dirá, bueno, es por acá, porque tengo a Perú medio que acá cerca, no sé qué. A Bolivia en algún momento también le llegará el agua al tanque. Y no en vano son países donde, además de haber una burguesía con un fuerte sentido de, digamos, de su propio ser, o sea, del ser de burguesía nacional, también hay comunidades indígenas muy importantes. Hay comunidades nativas muy importantes. Para mí no es casual. No digo que una cosa tenga que ver exactamente con la otra. O sea, no creo que haya una relación paradojal ahí, que es lo que nosotros conocemos como contradictorio. Pero evidentemente, países como Paraguay, países como Argentina, países como Uruguay, somos todavía colonias. Somos todavía colonias y nuestra burguesía, la burguesía que tenemos, es una burguesía típica de país colono que obedece a los intereses de la metrópoli. Hoy, además de esto, ¿no?, del grupo RAS, que hace la suya sin pensar en términos de burguesía nacional y de crecimiento y todo lo demás, porque lo que están pensando es en la plata que se meten hoy al bolsillo, no en la plata que le van a dejar a sus hijos, ¿tá? Estaba viendo, por ejemplo, en el artículo de Brecha, ¿no?, que se llama Los de arriba, los de afuera y los de papel, donde tienen listado las 100 empresas más poderosas de Uruguay, que son fundamentalmente multinacionales. En algunos casos son latinoamericanas, que nos dan la pauta entonces de ese sentido que hay en algunos países de la burguesía nacional y por lo tanto de la soberanía nacional, porque hay muchas latinoamericanas, hay brasileñas sobre todo, hay muchas, ¿no? Yo esperaba que la participación europea o estadounidense fuera mayor y sin embargo no es tan grande. Pero lo otro es de las principales, o sea, ¿quiénes gestionan? Cuando vos te pones a pensar, por ejemplo, en Montes del Plata, que es la más poderosa, ¿no?, con un patrimonio de 2.163 millones de dólares, o Tenaris, y probablemente sean uruguayos. Tenaris no, porque esté Chinte, entonces a lo mejor te mandan un gerente para acá. Pero de Montes del Plata, o de Pepsi-Cola, o de Maltería Uruguay, probablemente sean expropietarios que ahora lo que hacen es gestionar el negocio que vendieron para otros, y se quedan con un sueldito y listo. ¿Me explico? Claro. Entonces ese es el esquema. Entonces eso es la típica mentalidad de un burgués colono, de un burgués que no está pensando en los términos de la burguesía de su país, está pensando en términos de la burguesía de la metrópoli. ¿Por qué? Porque es dos cosas que siempre lo digo y que lo vuelvo a repetir. Porque es un burgués burro, o sea, ignorante, y además es un burgués vago. O sea, es inútil, ¿ah? No le gusta mover el valero para pensar en ideas productivas. Entonces, estas dos imágenes que nos venden a nosotros de la burguesía, ¿no?, que es una burguesía inteligente, que es una burguesía que sabe, son mitos también. Las burguesías uruguayas son burras y son inútiles, ¿tá? Lo único que saben es aprovechar el negocio que medio que se lo empujan y se lo tiran así adelante de la cara. Como debe ser este hombre, este grupo del grupo RAS. ¿Por qué? Entre otras cosas, por lo que vos estabas mencionando, está aliado con otros intereses, con los Otegui, por ejemplo, que están en Montes del Plata, no, en otra... los Otegui están vinculados al negocio inmobiliario y al negocio de la forestación. Entonces, por ahí es medio que el negocio te lo tiran arriba. Aparte, no hay que olvidarse que el Estado uruguayo, para el tren de Montes del Plata, de UPM, digo, puso 2.500 millones de dólares, ¿no?
Entonces ahora aparecen estos tipos en una, fuera de joda, en una gran idea. Tengo una gran idea. Voy a traer, compro 3 locomotoras y de Tacuarembó traigo troncos al puerto de Montevideo. La concha de tu madre, qué hijo de puta, qué grande, qué lo parió. Qué visionario, sos Elon Musk. Vamos a ir a Marte a buscar petróleo. La puta que te parió, no joda. Y así Uruguay ingresó en el siglo XIX. Claro, va a traer tronco en una chuchu. ¡Ping! Vamos a quemar biodiesel. Todavía no es biodiesel, es gasoil la máquina que vamos a traer. O sea, no compraron locomotoras eléctricas. Porque la General Electric no tiene. Se llama, General Electric y General Después Motors. Va a tener un dispositivo que el gasoil solamente anda el que se refina en Estados Unidos. ¿No? Esto termina mal. Qué grande vos, la verdad. Bueno, pero como estamos en esta farándula, yo antes de terminar quiero mostrarte algo que es muy divertido en el sentido de que ni en una sketch uno se puede imaginar estas cosas, que es cómo van entreteniendo. O sea, la caridad en Uruguay se ha convertido en un programa en un talk show, ¿no? Hagamos caridad y vamos a divertirnos. La Teletón es uno de los grandes ejemplos donde hacemos divertido el cáncer de los niños. Exacto. Hacemos todo un panel. No, la discapacidad, el cáncer son otros. Que también hay eventos medio parecidos. Sí, no son tan populares y tan conocidos como la Teletón. La Teletón es un proyecto multinacional. Hagamos de la Teletón, que me acuerdo que había gente que criticaba a Yuya porque mandaba a traer niños con síndrome de Down para abrazarlos. Claro. Y había un cuestionamiento en ese momento de si la autorización de la imagen, etcétera, etcétera. Acá en la Teletón hacemos cualquier cosa, no pasa nada. Ponemos a apologistas del genocidio, ponemos a nadie no pasa nada, no genera ningún apologistas de la dictadura, está todo bien. No hay un debate serio sobre decir, bueno, acá se precisan tantos recursos, ¿de dónde los sacamos? Vamos a dárselo, suerte pila, dejate el show, dejate de que privados se lleven riquezas, que eso es el principal morbo y de lo que estamos denunciando cada vez que hablamos de estos temas. La Teletón no es el único tema, hay micro circunstancias donde suceden todo el tiempo, y después hay una competencia feroz que siempre existió por el tema del mercado de la pobreza. Eso también lo hemos analizado allí, en ese mercado de adictos, situaciones personas en situación de calle, etcétera, etcétera. Hay un montón de ONG, que ahora son las que son protagonistas porque son las que hacen convenios con el Estado, después no pagan los salarios, tienen lío de corrupción, de trámites, las que no son corruptas tienen trámites, problemas burocráticos, etcétera. Iglesias, merenderos, ahí esas personas consiguen, sobre todo fieles, ¿no? Claro. Uno a veces acaricia a alguien y le da un plato de polenta y tiene una persona que va a laburar para la organización toda la vida por el propio esquema de soledad que viven esas personas, ¿no? Y empezar la competencia también, porque como toda materia prima, el niño pobre, la mujer embarazada menor de edad o el hombre en situación de calle, son recursos finitos, están allí, claro. No todo el mundo puede morder lo que ve como una gran oportunidad, que es ayudar a los pobres, ¿no? Claro. Yo estoy ayudando a los pobres. ¿Sí? Uno entra, hice 10 minutos de búsqueda, páginas donde se reclutan voluntarios para ayudar a los pobres, hay más que pobres. Entonces, como si cada uno ayudara a uno, no habrían más pobres casi. Cada persona que se anota en un voluntariado. Claro. Y allá aparecen tours, gente que de noche viaja en invierno para ver cómo desde dentro de su camioneta calefaccionada la gente pasa frío y le bajas un plato de comida y ella te agradece y después te vas. Esa parte debe ser muy gratificante, sobre todo cuando volvés a tu hogar. Y te acostás, estás calentito abajo de la frazada. Exacto, ¿no? Te das una ducha caliente, te lavas las manos, sobre todo porque ojo. Por supuesto. En situación de calle, los gérmenes. Usamos guantes por protocolo. Claro. Tenés razón, desde la pandemia. Y desde y sabemos que esto que vamos a decir, hay gente que nos va a tratar de desalmados en el menor de los casos. Sí, por supuesto. Ya no nos cabe ninguna más. En verdad, empezamos a hablar de este tema porque era por ese lado nos estaban faltando insultos. Entonces sí, somos muy desalmados. Sí. No nos queremos sumar a la... a la, 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 a la,
a la maldad, digamos, que conlleva todo este tipo de negocio, al falluterismo, a la hipocresía, esa es la palabra que no me salía, que hay detrás. Pero bueno, hay veces que en esa competencia que te decía, hay instituciones que se ven un poco rezagadas y empiezan a hincarle en tener apuestas más osadas, cuando claro. como pasa con las empresas capitalistas, que tenés que tener ofertas, tenés que tener impacto. Y la ONG Cirineos, que está comandada por un sacerdote de la Iglesia Católica, le hicieron esta entrevista el otro día en la tele, en Canal 10 creo que es, sobre su trabajo con personas que viven en los asentamientos. Es un placer que nos acompañen en esta noche, donde de alguna manera queremos compartir lo que venimos haciendo, y también es la noche en que nos comprometemos para seguir sumando y recaudando fondos para ayudar a las familias. Acá es un carro de caballo y lo que intenta hacer este recorrido es ir viviendo cómo son los ranchos, cómo son los lugares donde vive la familia en situación de precariedad. Entonces podés ver una habitación con chicos simulando que están durmiendo, con paredes de nylon, con goteras, con calefacción precaria. Son los ranchos que tratamos de ir cambiando, ¿no? Y bien pegadito, generalmente están los caballos o los animales que calientan y que sirven para, de alguna manera, el trabajo que muchos hacen con la tierra, con lo que sea. Seguís avanzando y ves los baños precarios, muchas familias que todavía se bañan en latones, sin agua caliente. Y la verdad que es una realidad que queremos transformar y cambiar, que no nos queremos permitir en el siglo actual en el que estamos, en el 2025, que vivan familias en nuestro país de esta manera. Es una realidad que lo queremos transformar. Y por eso lo primero que intentamos hacer es generar conciencia. El Padre Verde es por eso me salía el cura verde, el Padre Verde. Yo nunca había visto esto de recrear como una especie de pesebre de pobres. Ajá. Estaba hasta el tarro donde hacían caca, viste que había un balde de 20 litros con un... No sé cómo... me imagino a los estudiantes de la ORT analizando la ingeniería de cómo hacerlo. Es parte de un sketch esto de Calegrón, o sea, volvió de Calegrón. O sea, no sé... Pero vos entendés, boludo, lo que hicieron. Hicieron una recreación de un asentamiento en una cena con gente con plata que tenía... Voy a decir algo que dirías vos, no le va a gustar a nadie. Entre los que cazaban personas en Bosnia y esto, hay una psicología bastante similar. Pasa que los niños que simulaban dormir debajo de la frazada. Yo si voy a poner plata, te pido, mantemos botija de verdad. Claro. Dale, yo pago para ver los niños pobres durmiendo. Llego y hay un macaco. Claro. Loco, a mí me falta algo acá. Claro, obvio. Y no podés poner un negro cagando dentro del tarro. Si está el tarro solo. Claro. No te cuesta nada. Claro. Pero además el caballo que el caballo no era caballo. Claro, el caballo ¿de dónde lo sacaron? ¿De qué estudio lo sacaron? Se lo pidieron al pesebre de la iglesia matriz. Claro, ¿de qué aras lo sacaron? Porque estaba impecable ese caballo. No tiene nada que ver con los caballos. Quiero aclarar algo. Y en verdad el propio Frente Amplio le fue sacando los caballos a los que se dedicaban al reciclaje y recién empezaron a verse en el primer gobierno en la vuelta de la calle Pou. Pero no tiene nada que ver con esos caballos. Donde de alguna manera queremos compartir lo que venimos haciendo y también por favor, comprometemos fondos para ayudar. El corrido es impresionante, ¿no? Yo creo que tiene el tipo, me parece que el mérito que tiene este loco entonces puedes ver ahí está en la cama con los niños, simulación de cama. Ahí va. Con un osito de peluche allá al fondo. Una habitación. Es como un montón, ¿no? Ahí está el simulacro, ahí los bultos son los niños que están simulando. Yo se lo en Canal 10, ahí ven el logo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque parece dice que lo inventamos nosotros, ¿no? Chicos simulando que están simulando. Un oso panda. Me imagino lo que tuvo que sufrir la que donó el oso panda que se ve ahí. Sí. Que lo tenían en el galpón y lo tuvieron que llevar. Capaz que se lo llevan de vuelta para la casa. No, probablemente. No, nylon. Yo creo que como... Las goteras está bueno. Con calefacción. Simular las goteras. No es cualquiera. Sí.
Bueno, ¿sabés que esto me recuerda a... ¿Vos sabías que hay multimillonarios que compran... Voy a buscar el caballo, porque está hablando y queda tapada la voz tuya. ¿no? Y bien pegadito, generalmente está ahí está, mirá. Mirá el pelo de ese caballo, vos. Es hermosísimo. Nunca vas a ver un caballo así. Claro, no se pusieron las pilas con el caballo, hijos de puta. Pónganse las pilas con el caballo. No pueden ser un caballo, o sea, todo es impresionante, vos. No sirven para nada, hermano. Claro. Ahora, no, ¿sabés en qué estaba pensando? Esto que voy a decir no es chiste. Hay multimillonarios que compran tantos vehículos que no les da para sacarlos a pasear, por decirlo así, los vehículos. Entonces lo que hacen, tengo entendido que esto sobre todo pasa en Europa, es que compran mugre en spray para que los empleados le pongan mugre en spray a los vehículos para que den la impresión de que los sacan. O sea, que como que tienen una vida muy, muy mundana, entonces andan en todos sus vehículos y todo lo demás, cuando en verdad muchos de ellos probablemente se pasen encerrados en sus palacetes. Entonces me suena un poco como eso, porque si vos, no, tipo, mugre en aerosol. Y esto, o sea, es como tipo, yo creo que el cura, el padre verde, como vos decís que le dicen. No, se llama verde. Ahí va, a fuerza de confesión se dio cuenta un poco como del morbo y del extravío de cierta clase, como para que se les ocurra que esto debe ser fantástico, esto de recrear un asentamiento como cuestión, viste, como desvarío, sin lugar a dudas, o sea, porque es un desvarío. Es una perversión. Claro, por eso mismo, o sea, es un desvarío, es como una especie de morbo, no sé, perversión. No, o sea, es el propio tipo que además está claro que muchos de los que van a donar ahí son dueños de empresas que, entre otras cosas, le llevan a sus trabajadores al punto tal en el cual terminan justamente muchas veces yendo a engrosar estos pobreríos o terminan en una espiral en la cual estos trabajadores presionando a otros... Sí, ahí debe donar el dueño de Tata, de los supermercados. Ahora están en conflicto en los supermercados. Le mandamos un abrazo a la gente de Xi'an, que siempre está escuchando. Ahora me mandaron un mensaje. Ahí va, bien. Laburan en el Xi'an. Van a ir los dueños de las empresas que, como bien vos decís, condenan a esas personas a tener que vivir en esa situación. Exacto. Entonces, o sea, y que muchos de ellos lo saben, y probablemente sus esposas también, digo porque esto, pensando en aquel esquema clásico, ¿no? Del hombre empresario y la mujer filántropa que dedicada a la caridad y todo esto, como Graciela Rompani de Pacheco, u otras... que Dios la tenga la gloria. Claro, u otras damas de la alta sociedad que... sus esposos generaban asentamientos a los cuales ellas luego iban a llevar frazadas, ropa, etcétera. O sea, tienen ese morbo metido, o sea, como que el tipo, a fuerza de confesión, porque estos locos son confesores que, entre otras cosas, confiesan a esta gente, debe entender claramente ese morbo y, bueno, genera este tipo de espectáculos, ¿no? O sea, como... sobre todo me interesa hablar de esto en este aspecto, porque tiene que ver con parte de nuestra mentalidad. Y cuando digo parte de nuestra mentalidad me refiero justamente a parte de la mentalidad uruguaya, que tiene que ver con esto. Y no me refiero solamente a la mentalidad de clase alta, me refiero también a la mentalidad en general de Uruguay, que está muy forjada sobre ese tipo de morbos, sobre ese tipo de desvaríos, de locuras y también de pretensiones, ¿no? Porque en esta cuestión, en esta especie de enfermedad electoral que tenemos ahora, en la cual de repente hay un tipo que te insulta y pide que te aplasten la cabeza por una cuestión electoral, porque dice que vos le estás haciendo juego a la derecha porque le estás restando votos a la fuerza política de la cual él es fanático, que no dista mucho de un colono israelí. Para nada. ¿Tá? La diferencia es que los colonos israelíes lo hacen, tienen ametralladoras y tienen el aparato del Estado para poder hacerlo y este tipo no lo tiene, ¿tá? Independientemente de que podemos pensar en si verdaderamente le da el coraje o no, pero no hay mucha diferencia. O sea, es igual de fundamentalista y tiene que ver con eso. ¿Y por qué este tipo está tan interesado en defender públicamente en forma tan fervorosa el voto? Porque el voto es la nueva limosna. El voto es la nueva limosna. Es la nueva limosna desde hace, ¿cuánto? No sé, 30, 40 años. Es la nueva limosna. Porque ahora nosotros no tenemos que poner plata. Ahora, para solucionarle el problema a los pobres, nosotros tenemos que poner un voto cada 5 años. Y con eso se soluciona el problema. No hay que ir más a la iglesia a la cual ya no íbamos. Entonces, nosotros ahora nos preguntamos, che, si no vamos a la iglesia y dejamos la limosna,
¿Cómo fingimos que estamos ayudando? Apareció el voto. Entonces ahora el voto es parte de esta especie ¿no? Como de delirio. Igual la gente se sigue alistando a estos llamados de voluntarios. Sin duda, pero no es gente. Pero si vos yo estoy seguro que si vos censás a la gente que se anota, es más gente de clase media y de clase media alta claro. que de clase trabajadora. ¿Quién fue el tour a la escena? Fue gente de clase media alta y clase claro, media. Exactamente. Entonces, por eso que Pero vos me diste el pie ahí cuando decías, esto está instalado no solamente en las ONG, los evangelistas y la Iglesia Católica, sí, sino en la sociedad toda. Sí. Y me das el pie para ver esta placa que tengo acá, que es una noticia que salió en La Diaria hoy. Ahí va. Sobre el amigo Richard Reed, Ah. donde se lanzará Cosechando Esperanzas, Qué bien. que es como un oxímoron, porque ya la esperanza en sí no es algo concreto, y la cosecha de algo no concreto, Cosechando Esperanzas, me da como muy poco, pero bueno, está. Es un proyecto de reinserción laboral y educativo para jóvenes privados de libertad. Voy a salir acá del OBS porque tengo que bajar un poco la ¿Sí? la noticia para leer esta partecita nada más, que es: la propuesta es promovida por el ex dirigente sindical Richard Reed, quien busca que los adolescentes vean que hay otro mundo más allá del delito y demostrarles que el trabajo dignifica. Primero, esto es muy distinto a lo que vimos recién, lo sé, pero hay algo que me interesa señalar, que es que de alguna forma acá estamos. De alguna forma, por supuesto que si yo soy un joven que estoy en esa situación y viene Richard Reed y me tira un centro, lo voy a agarrar con las dos manos. Por supuesto. Pero lo que está planteado acá es que hay un mundo que funciona y que hay jóvenes que eligen el delito, y que lo que va a hacer este programa es hacerles ver que el trabajo dignifica, como si la elección de no haberse dignificado la tuvieran ellos. Claro. O sea, esa gente eligió no vivir dignamente. Y ahora nosotros, que somos unos cra y unos fenómenos, con plata de otros trabajadores y de la sociedad, por supuesto, vamos a mostrarles a un grupo muy reducido de personas a solucionar algo que es parecido a lo que hacen los liceos privados en el medio de Casaballe. Claro. Que es mostrar cómo salvás a uno y cómo se pierden 1000. Claro. Entonces también termina siendo, digo, desde otro lugar, desde otra concepción política e ideológica distinta al del Padre Verde, una concepción mesiánica, ¿no? Exacto, exacto. De nosotros vamos a liberar y no meternos con las causas estructurales del sistema. Y me dirá Richard Reed, nosotros nos metemos con las causas estructurales del sistema. Pero ¿dónde se meten? Porque yo sé que él lo concibe. Yo sé que si me pongo a tomar un whisky con Richard, me va a explicar que él fue militante de la FAO, que él entiende cómo funciona el mundo, y yo soy un imbécil y no entiendo nada. Y yo sé que él lo sabe. Ahora, públicamente lo que sale es que vos vas a dignificar a los jóvenes haciéndolos trabajar, pero no sale la parte de la estructura, de la crítica estructural al sistema que los condena a esa vida de miseria. Entonces, como que te falta una parte, ¿no? Claro. O sea, es que yo, sinceramente, creo que... te falta la parte fundamental, a mi gusto. Sí, obvio, pero lo que pasa es que, claro, me parece que con todo ya es un poco más coherente, porque vos no podrías decir eso haciendo lo que haces, ¿no? Me refiero a la totalidad, digamos, de la obra de Richard Reed, a sus aspectos jofescos de manejo del sindicato, en todo sentido, ¿no? En cómo arreglar, en cómo termina teniendo negocios con las patronales que casualmente parece que le caen del cielo, y probablemente no tengan nada que ver con los arreglos que él hacía a puertas cerradas con las distintas patronales. Entonces, es medio difícil defender todo cuando tus hechos te alejan demasiado. Entonces, en algún momento, bueno, vos como que seguís en una especie de inercia en la cual, bueno, de algo te tenés que agarrar porque vos tenés que seguir mirándote al espejo, y ese tipo que militaba en la FAU, o sea, debe haber en algún lugar un hilo conductor con el tipo que ahora
plantea este tipo de cosas, entonces de alguna manera el espejo de tanto verte todos los días, tenés que juntar eso, entonces tiene que haber ahí como una ilusión que te mantenga junto. Y bueno, me parece que tiene que ver con eso, y bueno, vos por eso tenés que eliminar esto otro, y cuando aparece un tipo como vos a tomar un whisky, te tiene que enseñar que vos sos un pelotudo, que vos sos un iluso, que no sé qué, porque los tipos que tienen calle, que ya la hicieron, entienden mucho más que vos. Sí, la ven y uno no la ve. No, y uno no la ve, ¿no? Y sobre todo eso, yo no en ese reciclaje del discurso mesiánico que es, yo sí entiendo, Uri, ¿entendés? Vos no, porque yo la viví, la calle, yo la luché, ¿entendés? Entonces... yo que la tengo clara, porque soy revivo, ¿no? Te vengo, salvo al guricito, al que sale del penal, ¿no? Que yo voy a hablar con el tipo que antes no lo aceptaba en la empresa para que por un descuento por un descuento de impuestos lo acepte al gurí. Y le vamos a sacar una foto. Exacto, se saque una foto, después si quiere lo echa, porque el asunto es el descuento, que después anda a sacárselo. Aparte, esto también es descubrir el tren a su manera. Desde luego, porque con una plata de un fondo público descubrimos que podemos darle laburo a 2 o 3 y hacer que no se reincidan en el delito. Claro, que wow, la verdad que claro, pero y está claro que no van a reincidir. Esos 3 no, seguramente. Claro, no, pero lo que pasa es que además son los otros 12.500. Ah, pero eso no importa. Eso no importa porque esto es a ver. Esto es para lavarle la cara al sistema. Esto es para exoneración impositiva. Y además es un negocio. Exacto. Por eso hablamos de la tele. Ahí va, por eso. Esto es para exoneración impositiva. Los gurises de la cárcel son un insumo. Que además tienen a patadas. Sí, cada vez más. Claro. ¿Qué hacemos con esto? Como decías hoy, el tema es ¿qué me pierdo con esto? ¿Qué me estoy perdiendo? Dice el tipo que ve tanta gente presa. Claro. Además de la cárcel privada, además de otras medidas además de venderle carne a la cárcel, que después, ¿qué más puedo hacer? Bueno, ahí hay otra, la reinserción. Claro. Hay otro negocio. Claro, y es eso. Y nuevamente, porque yo recuerdo, perdón porque lo estoy adosando estoy adosando a 2 personas que ya no se quieren mucho, pero recuerdo una entrevista que yo le hice hace varios años a Ismael Fuentes, en ese momento presidente de Fuesis, en la que hablaba de este tipo de programas, sobre todo ¿se acuerdan cuando el gurí que le pegó un tiro que ejecutó al cajero de la pasiva? Bueno, cuando se armó ese revuelo, en una entrevista que le hice en aquel momento, 2011 creo, a Ismael Fuentes, que en ese momento era presidente de Fuesis, él hablaba de este programa, de este tipo de programas del cual ahora habla Richard Reed. O sea, es una pólvora que ya se había inventado hacía rato, ¿no? Claro, como el tren. Ahí va. Vamos a empezar el programa, bueno, ¿te parece? Bueno. El programa va a durar menos que esta parte. Además, porque yo no tengo tema y vos tenés uno. Tengo 2 en verdad. Yo no tenía nada, al final tenía todas estas porquerías que voy trayendo, tipo como una bolsa de una vieja que va a la feria. Ese es mi estilo periodístico, ya me di cuenta que voy por ahí. Me he encontrado una identidad periodística. Que es el cambalachero periodístico. Voy a venir con un carrito. Ahí va. Y nos vamos a la tanda con este homenaje a Peter Capusotto y su video, obviamente con Vicky Vainilla, que quedó al lado del Padre Verde. Parece serio. Nos vamos con él y ya venimos, por supuesto. De la situación, de lo que se vive día a día, y hay algunas cosas que te inquietan, algunas cosas que... Bueno, a mí que haya pobreza me molesta, sobre todo estéticamente, porque a un pobre no le molesta tanto. ¿Cómo estéticamente? Al pobre le molesta ser pobre. El pobre está muy acostumbrado a la miseria, está, yo diría, entrenado, ¿no? Pero uno que la tiene que ver, ¿cómo hace? Pregunto, no sé. Qué triste que algunos vivan en lugares precarios y desprolijos. Porque los que viven allí sufren, vos podés darle una mano de pintura. Sí, porque donando 1 litro de pintura del color que se te cante, vos podés colaborar en la campaña haciendo más digerible la pobreza de los otros. Me encanta. Mirá qué diferencia. Sigue con goteras, sin luz y sin cloacas, pero ahora es más colorida y menos dañina a la vista de los que no viven allí. Acordate que con un poco de color la miseria se hace pintoresca. ¿Cómo pintoresca? La pobreza existe igual, esto no es problema, serio. No, disculpame. El problema no es que la pobreza y ellos existan.
El problema es que yo me entere de que existe. Claro. Son dos cosas diferentes. Hay que verlo. No, ¿para qué? ¿Por qué? Ya están mal ellos viviendo miserablemente. ¿Querés que esté yo mal por tener que verlo? Claro, por Pero es la realidad. deprimirte. Porque, por favor, si mi vida está bien, no me hagas ver la realidad. La realidad siempre va a ser mucho más fea que mi vida. Claro. Y eso lo sabemos todos.